Shalom, Shabbat Shalom y Hanukkah Sameach para todos nuestros hermanos y amigos que están con nosotros en esta noche aquí a través de nuestra página de Facebook. El Eterno creo puso algo en mi corazón y lo quise cumplir y lo quiero cumplir todas estas 8 noches de Hanukkah que comenzamos el día de ayer. Hoy es la segunda noche de Hanukkah, así es de que en mi corazón está el poderme conectar con toda nuestra familia de Arca de Adonai, que están pues por diferentes lugares, aquí en Las Vegas, allá en Guadalajara, en Tennessee, en El Salvador, en Honduras, en España, con nuestra hermana Carolina, en Colombia, y también hay otro lugar por allá en México, en Colima. Así es de que quiero estar con ustedes, aunque sea conectados a través de aquí, de este canal. Y bueno, hoy es festividad doble, nuestro Shabbat semanal y también nuestra segunda noche de Hanukkah. Así es de que en este momento lo primero que vamos a hacer es, vamos a pedirle al Padre, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre para que este mensaje pueda salir a muchas personas y las vidas de ustedes puedan ser bendecidas. Abba, te damos gracias, Rey amado, por darnos en esta noche la oportunidad de estar juntos, celebrando, Señor, doble el día de Shabbat, Señor. Ya cayó el sol aquí en Las Vegas. Ya entramos al día más deseado de nuestra alma, el día más precioso que tenemos, este espacio sagrado de 24 horas, donde todo se detiene, todo lo detenemos, Padre, porque todo lo que queremos es estar en tu presencia, mi Rey, estar en tu presencia, Señor, entrar en tu presencia, en tu shalom, mi Rey amado. Así es que ponemos este tiempo en tus manos y te suplicamos, Rey, que ese shalom que sobrepasa todo entendimiento, el shalom que el mundo no da, el shalom que el mundo no entiende, Señor, pueda entrar a cada vida, a cada corazón, a cada familia, a cada matrimonio, a cada hogar, Señor. Y que la luz de Hanukkah, la luz de Yeshua, la luz de la Torah ilumine de forma especial, doblemente esta noche. Que tu luz ilumine doblemente en esta noche, Padre, en el nombre de Yeshua. Gracias te damos, Abba Kadosh, por darnos este gozo de poder entender un poquito tu Torah, tu Shabbat y lo que es Hanukkah. Beshem Yeshua HaMashiach, Sahar Shalom. Amén y amén. Vamos a leer el Salmo 30 como lo hacemos cada noche de Hanukkah, recordando por qué encendemos las velitas de Hanukkah. Salmo 30 dice: un canto, un salmo para la dedicación del templo de David. Te exaltaré, oh Eterno, pues me has alzado de los abismos y no permitiste que mis ojos se regocijaran contra mí. Oh Eterno, mi Elohim, clamé a ti y tú me curaste. Oh Eterno, elevaste mi alma del inframundo, me has reanimado de mi descenso al foso. Entonces, entonen música al Eterno, ustedes, sus devotos, y reconozcan agradecidamente a su santo nombre. Pues solo un instante dura su ira, su voluntad está en la vida. Por la noche uno se acostará con llanto, pero de mañana habrá un canto jubiloso. Yo me había dicho en mi tranquilidad, nunca vacilaré, pero es gracias a tu voluntad, oh Eterno, que me has mantenido en las cumbres de mi vigor. Si ocultases tu rostro, me confundiría. A ti, oh Eterno, invocaré, imploraré a mi Señor. ¿Qué provecho hay en mi muerte y en mi descenso al foso mortal? ¿Acaso el polvo podrá conocerte o declarar tu verdad? Escucha, oh Eterno,
y concédeme gracia, oh Eterno. Sé tú mi auxilio. Tú has transformado mi lamento en danza, deshiciste mi cilicio y me ceñiste de alegría, a fin de que mi alma te entonase música y no enmudeciese. Oh Eterno, mi Elohim, por siempre te agradeceré. Este es el salmo para la dedicación del templo. Y ahora vamos a hacer el encendido de las 2 velitas de Hanukkah. Ustedes me van a disculpar, estamos en vivo en Facebook, estamos conectados con algunas personas de nuestra familia de Arca a través de GoToMeeting también. Y pues los que estamos estudiando Torah hemos aprendido de que no podemos encender fuego después de que cae el sol. Entonces yo voy a tener que ir a traer fuego a mis velitas de Shabbat que ya están encendidas desde antes que cayera el sol, y voy a traer fuego para poder encender entonces aquí las velitas de Hanukkah. Un momentito, por favor. Mi amor, ¿vos podés poner la bendición ahorita que yo venga? Sí. La podemos poner, por favor. Que hacemos para encender nuestras velitas, comenzando de la derecha a la izquierda, de la misma manera que se escribe el hebreo, de derecha hacia izquierda. Y vamos a encender entonces nuestra hermosa menora. Y vamos a encender la lámpara. Y ahora voy a leer la bendición que acabamos de hacer, hermosas las velitas de Hanukkah. Y la bendición dice así: bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha permitido hoy encender las velas de Hanukkah. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que hizo milagros por nuestros ancestros en aquellos días, en esta época. Estas velitas nosotros las encendemos
por los milagros, la liberación, los actos poderosos, las salvaciones, los prodigios y las consolaciones que tú hiciste por nuestros ancestros en aquellos días, en esta época, por medio de tus santos Coanim, sacerdotes. Durante los 8 días de Hanukkah, estas candelas son consagradas y no tenemos permiso para utilizarlas para ningún otro fin, sino solamente para verlas, con el propósito de alabar tu nombre por tus milagros, tus prodigios y tus salvaciones. Amén. Vamos ahora entonces a continuar la lectura de la historia real de Hanukkah. Así es que vamos a Primera de Macabeos, capítulo 5. Comenzamos ahí y dice: ayer nos habíamos quedado cuando ya habían hecho la nueva dedicación, la nueva Hanukkah del templo, dedicación del templo. Vamos a continuar ahora en el capítulo 5. Cuando los pueblos vecinos supieron que el altar había sido reconstruido y el templo consagrado como antes, se irritaron muchísimo. Tomaron pues la decisión de exterminar a los judíos que vivían entre ellos y comenzaron a matarlos y a aniquilarlos. Entonces Judas declaró la guerra a los descendientes de Esaú en Edom. Atacó a Acrabatene, donde tenían sitiados a los israelitas. Les infligió una gran derrota. Los humilló y se apoderó de su botín. Se acordó también de la maldad de los bayanitas, que tendían lazos y emboscadas al pueblo en los caminos. Los bloqueó en sus fortalezas, los asedió y los consagró al exterminio, encendiendo las fortalezas con todos los que habían adentro. Imagínese. Pasó luego a Amón, donde encontró un poderoso ejército y un pueblo numeroso a las órdenes de Timoteo. Los atacó varias veces y hasta que los derrotó y los aniquiló. Se apoderó de Yacer y sus aldeas y regresó a Judá. Los habitantes de Galaad se conjuraron contra los israelitas que vivían en su territorio para exterminarlos. Pero estos se refugiaron en las fortalezas de Dátema y enviaron cartas a Judas y a sus hermanos en estos términos: los pueblos que nos rodean se han conjurado contra nosotros para exterminarnos y disponen a atacarnos para apoderarse de la fortaleza en que estamos refugiados. Su jefe es Timoteo. Vengan pues a salvarnos de sus manos, porque hemos perdido ya a muchos de los nuestros. Han matado a nuestros hermanos que vivían en el país de Tob. Se han llevado como esclavas a sus mujeres y sus hijos se han apoderado de sus bienes. Han perecido allí unos 1000 hombres. No habían terminado de leer esta carta cuando llegaron de Galilea otros mensajeros con las vestiduras rasgadas, trayendo estas noticias: gentes de Tolemaida, de Tiro y Sidón y de toda la Galilea de los gentiles se han conjurado contra nosotros para exterminarnos. En cuanto Judas y el pueblo lo supieron, se convocó una gran asamblea para deliberar acerca de lo que debían de hacer por sus hermanos que se encontraban en gran aprieto, atacados por los enemigos. Judas dijo a su hermano Simón: elige algunos hombres y ve a librar a tus hermanos de Galilea.
mi hermano Jonatán y yo iremos a Galaad. A José, hijo de Zacarías, y a Azarías los dejó como jefes del pueblo junto al resto del ejército para defender Judea con estas órdenes: cuiden al pueblo, pero no ataquen a los paganos hasta que regresemos. A Simón se le confiaron 3,000 hombres para ir a Galilea, y a Judas 8,000 hombres para ir a Galaad. Simón partió para Galilea, donde entabló varias batallas contra los paganos. Los derrotó y los persiguió hasta las puertas de Tolemaida. Cayeron unos 3,000 y él se apoderó de sus bienes. Tomó después consigo a los judíos de Galilea y Arbata con sus mujeres, sus hijos y todo lo que tenían, y los llevó con gran alegría a Judea. Judas Macabeo y su hermano Jonatán pasaron el Jordán y caminaron por el desierto durante 3 días. Se encontraron con los nabateos, que los recibieron pacíficamente y les contaron todo lo que había sucedido a sus hermanos en Galaad. Y como muchos estaban prisioneros en Bosor, Alema, Casfo, Maqued y Carnaín, ciudades importantes y bien fortificadas, que había también prisioneros en otras ciudades de Galaad, y que los enemigos habían decidido asaltar al día siguiente las fortalezas, tomarlas y exterminar a todos los judíos en un solo día. Entonces Judas partió con su ejército hacia el desierto de Bosora, se apoderó de la ciudad, pasó a cuchillo a todos los varones, se apoderó del botín y la incendió. Ya de noche se encaminó hacia la fortaleza de Datema. Al amanecer vieron una enorme multitud con escaleras y máquinas para atacar a los sitiados y apoderarse de la fortaleza. Judas vio que la batalla había comenzado. Oyó el clamor de la ciudad que subía hasta el cielo, junto con el sonido de las trompetas, y dijo a los suyos: luchen hoy por sus hermanos. Después ordenó que avanzaran en 3 columnas por detrás del enemigo. Iban tocando las trompetas y orando a Dios con grandes voces. Cuando el ejército de Timoteo se dio cuenta de que estaba allí el Macabeo, huyó. Judas le infligió una gran derrota. Murieron aquel día unos 8,000. De allí Judas pasó a Alema, la atacó, la ocupó, mató a todos los varones, se apoderó del botín y la incendió. Salió de allí y se apoderó de Casfo, Maqued y Besor con las demás ciudades de Galaad. Después de esto, Timoteo reunió otro ejército y acampó frente a Rafón, al otro lado del torrente. Judas envió a explorar el campo y le trajeron esta información: todos los paganos de los alrededores se han unido y traen un ejército enorme. Además, tienen soldados árabes como auxiliares y están acampados, preparados para atacarte. Judas salió a su encuentro. Cuando se acercaba con su ejército al torrente, Timoteo dijo a los jefes de su ejército: si Judas cruza primero el torrente hacia nosotros, no podremos resistirle, porque nos sacará ventaja. Pero si tiene miedo
y acampa al otro lado, caeremos sobre él y lo venceremos. Judas llegó al torrente y dispuso a lo largo de él a los oficiales con estas órdenes: no permitan que nadie se pare, que todos vayan a luchar. Pasó él el primero hacia el enemigo, seguido de todo el pueblo. Los gentiles fueron derrotados, tiraron sus armas y huyeron al templo de Carnaín. Los judíos tomaron la ciudad e incendiaron su templo con todos los que estaban adentro. ¡Auch! Carnaín fue vencida y en adelante ya no pudieron resistir a Judas. Judas reunió a todos los israelitas de Galaad, a grandes y a chicos, a mujeres y a niños, una enorme multitud, para llevarlos con sus bienes a Judá. Al llegar a Efrón, ciudad importante y bien fortificada, situada en un desfiladero, no podían desviarse ni a derecha ni a izquierda, sino que tenían que atravesarla. Los de la ciudad cerraron las puertas, tapiándolas con piedras. Judas les envió un mensaje de paz en estos términos: déjennos atravesar su territorio para regresar al nuestro. Nadie les hará mal, pues solo queremos pasar. Pero no quisieron abrir. Entonces Judas ordenó que todos permanecieran en sus puestos. Los más valientes tomaron posiciones y sitiaron la ciudad durante todo el día y toda la noche hasta que se rindió. Pasó a cuchillo a los varones, arrasó la ciudad, se apoderó del botín, pasó por encima de los cadáveres. Qué tremendo está esto. Cruzaron el Jordán y llegaron a la gran llanura frente a Betzán. Judas atendía la retaguardia y animaba al pueblo durante el camino hasta llegar a Judá. Con gozo y con alegría subieron al monte Sión y ofrecieron holocaustos por no haber tenido bajas y haber regresado felizmente. Mientras Judas y Jonatán estaban en Galaad y su hermano Simón de Galilea frente a Ptolemaida, José, hijo de Zacarías, y Azarías, jefe del ejército, se enteraron de sus hazañas y de sus batallas, y se dijeron: hagamos también nosotros famosos luchando contra los paganos que nos rodean. Y dieron órdenes al ejército de marchar hacia Yamnia, pero les salió al encuentro Gorgías con su gente y les presentó batalla. Gorgías derrotó a José y a Azarías y los persiguió hasta las fronteras de Judá. Aquel día cayeron 2,000 israelitas. Les pasó esto por no haber hecho caso a Judas y a sus hermanos, creyéndose capaces de grandes hazañas. ¿No eran estos de aquella raza de hombres a los que les fue confiada la salvación de Israel? El valeroso Judas y sus hermanos se hicieron famosos en Israel y en todos los pueblos donde se oía hablar de ellos. La gente los rodeaba y los aclamaba. Judas y sus hermanos fueron a atacar a los descendientes de Esaú
en la región del sur. Mire qué profético todo esto, y repetitivo de la Torá. Tomó Hebrón, justamente, y sus aldeas, demolió sus fortificaciones e incendió las torres de sus murallas. Después fue al país de los filisteos, pasando por Maresá. Algunos sacerdotes cayeron aquel día por pretender hacerse los valientes y atacar imprudentemente. De allí Judá pasó a Asdod, en el país de los filisteos, destruyó sus altares, quemó las estatuas de sus dioses, saqueó las ciudades y luego regresó a Judá. El rey Antíoco recorría las regiones del norte cuando se enteró de que Elimaida en Persia era una ciudad famosa por su riqueza en oro y plata, y que había en ella un templo riquísimo con armaduras de oro. Con armaduras de oro, corazas y armas que había dejado Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Fue e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad se enteraron de sus planes y salieron contra él para atacarlo. Antíoco tuvo que huir, contrariado, para regresar a Babilonia. Hay que salir de Babilonia. Estando en Persia, le llegó la noticia de las derrotas que habían sufrido los ejércitos enviados a Judea, a Lisias, aunque había ido con un ejército poderosísimo, había sido puesto en fuga y que los judíos se habían reforzado con las armas y el abundante botín tomado a los ejércitos vencidos que habían derribado el altar sacrílego levantado por él sobre el altar de los holocaustos que está en Jerusalén, y habían rodeado el templo de altas murallas igual que antes, así como la ciudad de Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír esto, se aterró, se conmovió profundamente y cayó enfermo en cama con una gran depresión por las cosas que no le habían salido como quería. Así estuvo muchos días profundamente deprimido, dándose cuenta de que se iba a morir. Llamó a sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y mi corazón desfallece de angustia. Me pregunto, ¿a qué estado de tribulación he llegado y en qué mar de tristeza me encuentro? Yo, que era feliz y amado cuando era poderoso, ahora me acuerdo de los males que hice en Jerusalén, de los objetos de plata y oro que robé, y de los habitantes de Judea que exterminé sin motivo. Por eso me han venido estas desgracias y me muero de tristeza en tierra extraña. Llamó a Filipo, uno de sus amigos, lo nombró jefe de todo su reino y le dio la corona, el manto y el anillo. Ya sabemos lo que eso significa. Con el encargo de educar a su hijo Antíoco y prepararlo para el reino. Antíoco murió allí el año 149
al enterarse de la muerte del rey, Lisias proclamó rey a su hijo Antíoco, al que había educado desde niño, y lo llamó Eupator. La guarnición de la ciudadela bloqueó a los israelitas en torno al templo, perjudicándolos por todos los medios y favoreciendo a los gentiles, o sea, los paganos. Judas resolvió acabar con ellos y convocó a todo el pueblo para acercarlos. Se reunieron y los acercaron el año 150, construyendo ballestas y máquinas. Pero algunos de los sitiados consiguieron romper el cerco. Se juntaron con otros israelitas renegados y fueron a decirle al rey: ¿cuándo irás a hacer justicia y a vengar a nuestros hermanos? Nosotros nos sometimos a tu padre, obedecimos sus órdenes y observamos sus leyes. Imagínese usted, israelitas, hay de todo en el redil del Señor siempre. Por eso nos han sitiado nuestros compatriotas, han matado a cuantos de nosotros han encontrado y se han apoderado de nuestros bienes. Y no solo nos han atacado a nosotros, sino también a los que viven en tus territorios. Ahora atacan la ciudadela de Jerusalén para conquistarla y han fortificado el templo y la ciudad de Bet-sur. Si no te apresuras a detenerlos, harán cosas peores y no podrás pararlos. ¡Qué terrible! Israelitas diciendo esto. Al oír esto, el rey se enfureció y convocó a sus amigos y a los jefes del ejército y de la caballería, de los otros reinos y de las islas mediterráneas. Llegaron tropas mercenarias. Había 100,000 soldados de infantería, 20,000 de caballería y 32 elefantes adiestrados para la guerra. Atravesaron Edom, acamparon delante de Bet-sur y la atacaron durante muchos días con máquinas de guerra. Pero los sitiados salieron y las incendiaron, luchando valientemente. Judas levantó el sitio de la ciudadela y fue a acampar a Bet-Zacaría, frente al campamento del rey. El rey se levantó de madrugada y mandó a su ejército a avanzar rápidamente hacia Bet-Zacaría. Sus tropas se prepararon para el ataque y tocaron las trompetas. Los soldados dieron a beber a los elefantes zumo de uvas y moras para excitarlos a la lucha. Repartieron los animales entre los batallones, poniendo con cada elefante 1,000 hombres con corazas de malla y yelmos de bronce en la cabeza, y 500 de los mejores caballos rodeaban siempre al elefante. Unos y otros seguían los movimientos del elefante y estaban cerca, sin separarse de él. Cada elefante llevaba una torre sólida de madera, bien protegida y sujeta con cinchas, y en cada torre 4 guerreros y el que lo guiaba. El resto de la caballería iba en las 2 alas del ejército para atemorizar al enemigo y proteger los batallones. Cuando el sol se reflejó
en los escudos de oro y bronce. Resplandecieron las montañas con su reflejo y se reverbearon como antorchas. Una parte del ejército del rey se distribuyó en las cumbres de las montañas, otra en la llanura, avanzando todos con paso seguro y ordenadamente. Todos los que oían el estruendo de aquella multitud en marcha y el ruido de armas que se echaban a temblar, pues el ejército era numeroso y fuerte. Judá se acercó con su ejército y atacó. Cayeron 600 hombres del ejército real. Eleazar, apodado Abarán, vio un elefante protegido con coraza regia que sobresalía entre los demás y, suponiendo que sería del rey, entregó su vida para salvar a su pueblo y conquistar fama inmortal. Corrió con valentía hacia el elefante a través del batallón, matando a derecha y a izquierda y consiguiendo que todos se apartaran de él. Se puso bajo el elefante, le clavó la espada y lo mató. Pero el elefante se desplomó sobre él y lo aplastó. Imagínense. Los judíos, al ver las fuerzas del rey y el ímpetu de su ejército, se retiraron. El ejército real los persiguió hasta Jerusalén y el rey acampó con intención de invadir Judea y el monte Sión. Hizo las paces con los de Bet-sur que salieron de la ciudad porque no tenían víveres para aguantar el cerco, pues era año de descanso sabático para la tierra. ¡Wow! Era Yobel. ¡Wow! De este modo, el rey se apoderó de Bet-sur y puso una guarnición para defenderla. Durante muchos días acampó ante el templo y puso allí ballestas, máquinas, lanzafuegos, catapultas, escorpiones y ondas. Los judíos construyeron también máquinas contra los enemigos y lucharon durante muchos días. Pero no tenían víveres en los almacenes por ser el año sabático. Y porque los israelitas que habían llegado a Judea, huyendo de los gentiles, que tenga oídos, oiga, huyendo de los gentiles, habían consumido las reservas. Quedaron pocos hombres en el templo, pues el hambre obligó a los demás a dispersarse por el país. Licia se enteró de que Filipo, a quien el rey Antíoco había encargado de educar a su hijo Antíoco y preparado para que fuera rey, había regresado de Persia y Media con el ejército del rey e intentaba hacerse con el poder. En vista de ello, se dio prisa en regresar, diciendo al rey, a los generales del ejército y a los soldados: cada día somos menos, escasean los víveres, el lugar que sitiamos es fuerte y los asuntos del reino nos requieren con urgencia. Hagamos la paz con los judíos y un pacto con su nación. Dejémosle vivir según sus leyes, según su Torá, como antes, pues se han rebelado contra nosotros y han hecho todo esto porque hemos abolido sus leyes, su Torá. La propuesta agradó al rey y a los jefes. Enviaron mensajeros
a negociar la paz con los judíos, y estos la aceptaron. El rey y los jefes confirmaron el tratado con juramento, y los sitiados salieron de la fortaleza. Pero cuando el rey entró en el monte Sión y vio las fortificaciones, quebrantó el juramento y mandó destruir el muro que lo cercaba. Luego partió aprisa, regresó a Antioquía y se encontró con que Filipo se había apoderado de la ciudad. Luchó contra él y conquistó la ciudad por la fuerza. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, salió de Roma, llegó con unos cuantos hombres a una ciudad costera y se proclamó rey. Cuando entraba en el palacio real de sus antepasados, el ejército hizo prisioneros a Antíoco y a Lisias para entregárselos. Al saberlo, Demetrio dijo: no quiero ni ver sus caras. Los soldados los mataron y Demetrio ocupó el trono real. Entonces se presentaron ante él todos los israelitas apóstatas e impíos, conducidos por Álcimo, que quería ser sumo sacerdote. Wow. Acusaron al pueblo ante el rey diciendo: Judas y sus hermanos han matado a todos tus amigos y nos han echado de nuestro país. Manda una persona de tu confianza para que compruebe todos los atropellos que nos han causado a nosotros y al territorio del rey, y para que los castigue a ellos y a todos los que les prestan ayuda. El rey eligió a Báquides, uno de sus amigos, que era gobernador al otro lado del Éufrates, persona importante y fiel al rey, y lo envió con el malvado Álcimo, al que hizo sumo sacerdote, ordenándole llevar a cabo actos de venganza contra los israelitas. Partieron con un ejército numeroso, llegaron a Judea y enviaron mensajeros a Judas y a sus hermanos con falsas propuestas de paz. Pero ellos no se fiaron de sus palabras, pues sabían que habían llegado con un ejército numeroso. No obstante, un grupo de expertos en la Torá se presentó a Álcimo y a Báquides para buscar una solución justa. Los asídeos fueron los primeros entre los israelitas en pedir la paz, pues decían: un sacerdote de la descendencia de Aarón viene con el ejército. Él no nos hará mal. Báquides les dirigió palabras de paz y les hizo este juramento: no les haremos mal ni a ustedes ni a sus amigos. Ellos le creyeron, pero Báquides arrestó a 60 hombres y los mató en el mismo día. Según dice la Escritura, han dispersado los cadáveres de tus fieles, han derramado su sangre en torno a Jerusalén y no había quien los enterrara. Creo que eso está en Isaías o en alguno de los profetas. El pueblo entero se llenó de miedo y espanto y decían: son unos mentirosos y unos injustos, pues han quebrantado el pacto y el juramento que hicieron. Báquides se fue de Jerusalén
y acampó en Betzet. Apresó a muchos que habían desertado de sus filas y a algunos del pueblo. Los mató y los echó en un gran pozo. Después confió la provincia a Álcimo, dejándole tropas para que lo apoyaran, y regresó a donde estaba el rey. Álcimo luchó con fuerza por el cargo de sumo sacerdote. Los perturbadores del pueblo se unieron a él, se apoderaron de Judea y causaron grandes males a Israel. Viendo Judas que Álcimo y los suyos hacían a los israelitas más daño aún que los paganos, recorrió todo el territorio de Judea y se vengó de aquellos desertores, impidiéndoles hacer salidas por el país. Cuando Álcimo se dio cuenta de que Judas y los suyos eran más fuertes que él y que no podía ofrecerle resistencia, regresó donde el rey y los acusó de muchos delitos. El rey envió a Nicanor, uno de sus más ilustres generales y enemigo declarado de Israel, con la orden de exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un ejército numeroso e hizo llegar a Judas y a sus hermanos falsas propuestas de paz, diciendo: no luchemos. Iré a ustedes con pocos hombres y hablaremos como amigos. Se presentó, pues, a Judas y se saludaron amistosamente. Pero los enemigos estaban preparados para detener a Judas, quien, al darse cuenta de que Nicanor le había tendido una trampa, tuvo miedo y no quiso verlo más. Nicanor se dio cuenta de que sus planes habían sido descubiertos y salió a luchar contra Judas cerca de Cafar Salama. Cayeron unos 500 hombres de Nicanor y el resto huyó a la ciudad de David. Después de esto, Nicanor subió al monte Sión. Algunos sacerdotes del templo y ancianos del pueblo salieron a saludarlo amistosamente y a mostrarle el holocausto que se ofrecía, pero en favor del rey. Pero él se burló de ellos, los insultó, profanó el holocausto y les habló con arrogancia, jurando lleno de rabia: si Judas y sus hombres no se entregan a mí, quemaré este lugar cuando regrese victorioso. Y se fue enfurecido. Los sacerdotes entraron y lloraron delante del altar del templo, diciendo: tú elegiste este templo para que en él se invocara tu nombre y para que fuera casa de oración y súplica para tu pueblo. Castiga a este hombre y a su ejército, caigan a filo de la espada. Acuérdate de sus blasfemias y no les des reposo. Nicanor se fue de Jerusalén y acampó en Betorón, donde se le agregó un ejército de Siria. Judas acampó en Adasa con 3,000 hombres y oró así: cuando los mensajeros del rey asirio blasfemaron, vino tu ángel y mató a 185,000 asirios. Extermina hoy del mismo modo a este ejército que tenemos delante, para que sepan todos que has blasfemado contra tu templo. Júzgalo como merece.
su maldad. El 13 del mes de Adar entablaron combate los dos ejércitos y fue derrotado el de Nicanor, que cayó el primero. Cuando el ejército vio que Nicanor había muerto, tiró las armas y huyó. Los judíos los persiguieron todo el día, desde Adasa hasta Geser, tocando las trompetas detrás de ellos. La gente salía de todas las aldeas de Judá a luchar contra los fugitivos. Los rodeaban y los obligaban a enfrentarse unos contra otros. Murieron todos a espada y no escapó ni uno solo. Los judíos se apoderaron del botín de guerra, cortaron la cabeza de Nicanor y la mano derecha que él había levantado insolentemente y lo colgaron en Jerusalén. Estos no estaban ahí jugando, estos macabeos. El pueblo se alegró mucho y vio aquel día con gran regocijo. Se acordó celebrar cada año este día, el 13 del mes de Adar. Y Judea gozó de paz durante algún tiempo. Judas oyó decir que los romanos eran poderosos y benévolos con sus aliados y que hacían pactos de amistad con los que se dirigían a ellos. Le informaron de que su poder era muy grande. Le contaron sus guerras y las hazañas que habían realizado en la Galia, apoderándose de ella y sometiéndola a tributo. Le informaron lo que habían hecho en España, apoderándose de sus minas de plata y oro y sometiendo todo su territorio con prudencia y perseverancia, a pesar de ser un país lejano, como habían derrotado a los reyes que los había atacado desde los extremos de la tierra, infligiéndoles fuertes derrotas, y como los demás les pagaban un tributo anual. También habían derrotado y sometido a Filipo y a Perseo, rey de Macedonia, y a otros que se habían sublevado contra ellos. Y también a Antíoco el Grande, rey de Asia, que los atacó con 120 elefantes, jinetes, carros de guerra y un ejército muy numeroso. Lo apresaron vivo y le obligaron a pagar a él y a sus sucesores un fuerte tributo, a entregar rehenes y a ceder sus mejores provincias, India, Media y Lidia, que después de habérselas arrebatado, entregaron al rey Eumenes. Supo igualmente que los griegos habían proyectado ir a destruir a los romanos, pero estos se enteraron y enviaron contra ellos a un solo general que los atacó. Mató a muchos, llevó prisioneros a sus mujeres e hijos, saqueó sus bienes, se apoderó de sus tierras, destruyó sus murallas y las sometió hasta hoy. Los romanos habían destruido, además de los reinos e islas que se les habían resistido, pero habían sido fieles a sus amigos y a quienes habían confiado en ellos. Han dominado reinos próximos y lejanos. Los que oyen su nombre les temen. Reinan aquellos a los que ayudan a reinar y deponen a los que quieren. Tienen un poder enorme. A pesar de esto, ninguno lleva corona ni se viste de púrpura para darse importancia.
han constituido un senado y cada día 320 senadores liberan por el bien del pueblo. Encomiendan cada año a un solo el mando y el gobierno de todo su país y le obedecen todos sin envidia ni celos. Entre todo lo malo tenían algo bueno. Judas pues eligió a Eupólemo, hijo de Juan, hijo de Aco, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma para confirmar con los romanos un tratado de amistad y sacudirse así el yugo de los griegos que querían esclavizar a Israel. Siempre Grecia. Partieron para Roma y después de un largo viaje entraron en el Senado y dijeron: Judas Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío nos han ordenado venir para firmar un tratado de paz y ser contados entre sus aliados y amigos. La petición fue acogida favorablemente. Esta es la copia de la carta que escribieron en tablas de bronce y enviaron a Jerusalén como documento de paz y de mutua alianza. Esta es la carta. Que romanos y judíos gocen de prosperidad por mar y tierra para siempre. Lejos de ellos la espada y el enemigo. Si estallara una guerra contra Roma o contra alguno de sus aliados en todo su imperio, el pueblo judío luchará de todo corazón a su lado, según lo dicten las circunstancias. Como ha decidido Roma, no dará ni suministrará al enemigo trigo, armas, dinero o barcos, y cumplirá estos compromisos sin compensación alguna. Igualmente, si estallara una guerra contra el pueblo judío, los romanos lucharán a su lado con todo empeño, según lo dicten las circunstancias, y no darán a los enemigos trigo, armas, dinero o barcos. Así lo ha decidido Roma. Estos compromisos se cumplirán lealmente. Estas son las cláusulas del tratado entre los romanos y el pueblo judío. Si después unos u otros quieren añadir o quitar algo, lo harán de común acuerdo, y lo añadido o quitado tendrá carácter obligatorio. En cuanto a los daños que el rey Demetrio ha causado a los judíos, le hemos escrito así: ¿por qué impones tan pesado yugo sobre los judíos, nuestros amigos y aliados? Si vuelven a quejarse de ti, defenderemos sus derechos y te haremos la guerra por mar y tierra. Nos quedamos aquí y la próxima lectura será el día de mañana, después que caiga el sol, si el Eterno nos lo permite. Pues mañana a las 2 de la tarde estaremos como Arca de Adonai con todos los grupos estudiando. Después juntos haremos Havdalá, y después de hacer Havdalá encenderemos la tercera vela de Hanukkah. Así es que continuaremos aprendiendo. Qué tremendas estas guerras, hermanos. Qué horrible todo lo que leemos, todo lo que pasó, todas las traiciones y todo allí por lo que pasó en Jerusalén, en el Santo Templo. Y gracias al Padre por la vida de los macabeos. Quiere el Padre que nosotros seamos tan valientes como ellos. Así es de que puedan continuar con su celebración de Shabbat
ahí en sus hogares. Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach, y disfruten alabando, danzando, comiendo, platicando los dichos de la boca de nuestro Rey. Que el Shalom de el Shabbat, que la luz de Hanukkah, Yeshua y la Torah estén ahí con ustedes en esta doble celebración, en este Shabbat. Amamos tanto cada uno de ustedes, nuestra familia de Arca, de forma especial les amamos, les enviamos un fuerte abrazo con todo nuestro corazón. Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach.